Por eso el peligro es estar en un lugar que esté la presencia y no percibirla, no sentirla. Es por eso que aunque haya personas que no sientan, hay otros que la perciben. Aleluya. Pero eso no es, aquí en Bendición y Gloria todos percibimos la presencia del Señor. No se ponga guapa. Así como dijo la pastora, ya le damos la bienvenida a las personas que están conectadas a través de la transmisión. Tenemos familiares, amigos conectados, que Dios le bendiga y que conforme a la necesidad del Espíritu Dios hable a su vida. A las personas que están aquí también, que hay una palabra de parte del Señor para su vida y esperemos que Dios hable a su espíritu y usted sea vivificado con la palabra, que usted no siga siendo la misma persona, porque para eso es que venimos a adorar al Señor, para no seguir siendo la misma persona, porque cada día tenemos que seguir muriendo a lo que éramos ayer. Es por eso que el ayer no puedo dominar el hoy que Dios determinó para mi vida. Dígale al que está a su lado: lo que yo era ayer no puede dominarme lo que yo soy hoy en Dios. Es decir, si yo le fallé ayer a Dios, ya hoy yo no le puedo fallar, porque lo de ayer no me domina más. ¿Cuántos creen esa palabra? Aleluya. Dice el Salmo 119, 18. Escuche esto. Aleluya. El Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aleluya. ¿Usted lo puede repetir conmigo? Es facilito ese versículo. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahora usted va a decir: abre mis ojos y miraré las maravillas de la Escritura. No, usted no me agarró. Ahora usted va a decir: abre mis ojos y miraré las maravillas de la palabra. No, yo lo voy a repetir de nuevo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de la Biblia. Yo lo voy a decir de nuevo. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de hoy. Usted no lo sabe, pero lo único que tú necesitas es que sean abiertos tus ojos para que puedas ver. Mire, yo les regalo ese salmo, el 119, 18. Tómelo como un obsequio, con todo y dedicatoria, donde el salmista le dijo: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, de tu instrucción. Así que en este día tenemos leche y tenemos alimento sólido. Sabemos que la leche es para los bebés, el alimento sólido es para cuando ya crece. Pero yo traje una licuadora para que todos podamos asimilar el mensaje. Así que usted va a tener una batida, en buen dominicano, para que pueda asimilar el mensaje. Porque sabemos que no todo el mundo entiende de la misma manera. Eso es lo que usted no sabe de la predicación y la enseñanza, que no todo el mundo está en la misma capacidad de asimilar y de entender. Pero aquel que está predicando, aquel que está dando un mensaje, tiene la responsabilidad de llevar a las personas al mismo grado de entendimiento, que se les revele no lo que quiere decir, sino que se les revele la palabra de Dios. Es por eso que si usted tiene como una comezón por la enseñanza y la predicación, tu enfoque debe ser no que te entiendan a ti, sino que entiendan la palabra. Es por eso que usted puede hablar muy bonito, muy hermoso, pero puede enredar a las personas. Es que una persona que esté enseñando y predicando no puede desviar a las personas de la Escritura. Tiene que ser un puente, un canal para que las personas se conecten a la Escritura. Así como ya usted oró proféticamente para que Dios abra sus ojos, usted va a empezar a ver las maravillas de la instrucción. Y vamos a ver el libro de Mateo capítulo 7. Mateo 7 versos 24 al 27.
personas que están conectadas pueden compartir la transmisión también. Personas también aquí que tengan datos, internet, también lo pueden hacer. Siéntase libre. Aleluya. El libro de Mateo, capítulo 7, versos 24 al 27. Y dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Dígale al que está a su lado: los límites de Dios. No, pero dígaselo como que usted está predicando. Los límites de Dios. Pero quizás muchas personas cuando escuchen, y es el tema del mensaje ahí, quizás hay personas que escuchan este tema y dirán de una vez: pero Dios no tiene límites. Y de hecho yo he predicado, he ido a otros lugares a predicar un mensaje que se llama Sin Límites. Pero este no es el caso. No es que Dios está limitado, porque esa es la frase que dice que Dios tiene límites. Si yo dijera Dios está limitado, no. Dios, los límites de Dios es otro asunto. Y para que todo tenga sentido lo que vamos a hablar, como para que haga clic, para que todos podamos saborear esa batida que vamos a hacer en esta mañana, necesitamos hablar un poco de la creación. El capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, para entender qué son los límites de Dios. Dígale que está a su lado: los límites de Dios. Dígale para que se le quite el frío, el calor, el que tenga. Los límites de Dios. Claro, así usted empieza predicando ahí en su asiento. Mañana puede estar predicando. Aleluya. Entonces es necesario hablar de la creación en el principio para que todo esto tenga sentido. Y usted dirá: ¿qué quiso decir el predicador cuando leyó de mi casa no se cae porque está en la roca? Y otra canción que dice: yo edifiqué mi casa sobre la roca, le edifiqué, y todo eso, todos esos coros que conocemos. Pero vamos a ver, si usted me permite decir que cuando Jesús dijo casa, yo le voy a poner una palabra allí, no es quitándole ni poniéndole, sino es como asunto de interpretación, de aplicación, de contextualización. Cuando dice casa, diga creación, diga proyecto. Entonces cuando dice el que edificó su proyecto sobre la roca, vinieron los vientos, vinieron las lluvias y se quedó firme porque estaba en la roca. El que edificó sus proyectos en la arena, vinieron los vientos, vino la lluvia, pero se desvaneció, se fue a pique en buen dominicano, porque estaba su proyecto, su creación en la arena. Porque usted pensará y dirá: pero ¿quién es capaz de construir en la arena una casa? Jesús hablaba en parábola. La gente va a empezar a pegar unos cuantos bloques a la orilla del mar sin fundamento. Está hablando es en código de creación, de edificación. Es importante saber que el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, escuche esto, no son solo un texto de historia o una simple narrativa acerca de una creación en el principio. No son simples relatos de creación. Escuche esto.
Porque a través del capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, Dios nos está dando un mensaje, y es que te está diciendo: mira cómo yo lo hice, y tú, hecho conforme a mi imagen y semejanza, hazlo de la misma manera. Pero no lo entendemos así. Pensamos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pensamos que es eso. No, Dios te está diciendo en los primeros capítulos: mira cómo yo lo hice detenidamente, fíjate en las entrelíneas, y como yo mismo hice una creación, tú también tienes que hacerlo. Entonces Dios, como Él creó, Él también quiere que tú crees. Porque ese es el concepto de imagen y semejanza, capacidad de crear. Pero tengo que ir despacio para que entendamos todos la palabra. Estos versículos acerca de la creación, y no lo vamos a leer para no detenernos tanto en eso, pero estos versículos acerca de la creación no fueron simplemente escritos a manera de una simple información, sino que su principal objetivo es el enfoque de darnos herramientas para la propia formación. Como dice el mismo Jesús, dijo: lo que tú no entiendes ahora lo entenderás después. Entonces el principal objetivo, tengo que ir despacio para que entendamos, el principal objetivo de la narrativa de la creación no es simplemente una información o unos sucesos de cómo Dios creó al mundo o cómo creó al principio. Es que nos está dando allí herramientas para la formación personal. Ya que por medio de esa narrativa de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios a nosotros nos dio un plano para toda la vida. Voy a hacer un ejemplo para que entendamos. Un ejemplo que manejamos los dominicanos. Imagínense que en una casa, en un hogar, tienen una receta de cocina, y esa receta pertenece a una familia. Y ya si una persona, vamos a suponer, en la casa se casa o se va de su hogar, los padres o la madre le pasa la receta de su casa para que la siga haciendo. Pero es responsabilidad, una vez que la madre ya, un ejemplo, la hija, le dio la receta de la familia, es responsabilidad de la hija para que siga el mismo asunto de continuar con la receta que se cocinaba en su casa. Entonces, si usted no lo sabía, Génesis capítulo 1 y capítulo 2 son la receta para nosotros crear. Génesis capítulo 1, yo puedo predicar eso, o predico de Jonás. No, en serio. Capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis es la receta para la batida, es la receta para el sancocho, es la receta para cocinar. Y usted va a entender por qué. Es como un padre que le da los planos de una construcción a su hijo, pero si el hijo no se lleva de los planos que le dio su padre para que construya, entonces va a estar siempre preguntando: ¿y cómo yo lo voy a hacer? Y mañana, ¿qué me toca hacer? Y siempre voy a estar preguntando o fijándome en la construcción del otro para hacerla idéntica a la mía. Pero cada uno tenemos los planos de una construcción personal, que no necesito estar mirando el plano del frente, ni de atrás, ni de al lado, porque Dios me dio mis propios planos. Yo no sé si me está entendiendo ya. Dios te dio tus propios planos. Deja de fijarte ya en la construcción de adelante, en la construcción que te queda al lado. Busca los planos de la receta para que empieces a construir, porque de lo contrario vas a hacer una copia y no vas a construir tu propia creación.
Los límites de Dios. Repítalo conmigo, los límites de Dios. Yo pensaba que había un congreso hoy, por eso yo dije, bueno, voy a predicar un mensaje. Entonces el único objetivo de Dios darnos esa información acerca de la escritura en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es para darnos los métodos de nuestra propia construcción de lo que debemos hacer. Pero no lo entendemos. Los límites de Dios, porque sin límites nada de lo que fue creado hubiera sido creado. Escuche. Sin límites o sin los límites, el mundo no podría haber sido creado sin límites. Es por eso, si usted se pregunta, quizás yo estoy estancado, o por qué yo no puedo crear algo, por qué no se me da un proyecto, necesitas limitarte. Necesitas ponerte límites. No, me dejaron solo. No es que te limites en fe, no es en ese sentido. Yo espero que la gente entienda. Tienes que elevarte para que entienda. Es que tienes que ponerte parámetros para poder construirte. Por si usted no lo sabía, tengo que explicar esto un poquito. Y quiero hacerlo despacio para que todos entendamos y las personas que están mirando. Por si usted no lo sabía, Dios, según su nombre, es su función. Dígaselo al que está a su lado. Dios es, según su nombre, es su función. Y de esto se entiende y se enseña que con uno de los nombres que creó el mundo, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, es con el nombre Shaddai. Y preste la atención a este nombre Shaddai, que usted lo conoce, el Shaddai, que se traduce como el Todopoderoso. Pero no se queda ahí solamente. Cuando usted ve la palabra Dai, significa límites. Es decir, que con este nombre de Dios le puso límites al mar. Es decir, al mar le dijo Dai. Yo no sé si usted me agarró ya. Escuche. Entonces los nombres de Dios son calificativos que representan una forma distinta de Dios operar, de Dios moverse. Repítalo conmigo, los nombres de Dios son unos calificativos que representan la manera de Dios operar o de cómo moverse. Ya, yo sé que usted agarró ya. Si usted necesita poner límite, el Shaddai llegó para ponerle límite a lo que se quiere extralimitar. Escuche. Es que el significado de este nombre, el Shaddai, Él le dijo al mundo, basta hasta aquí. Es decir, este es el nombre de Dios con el cual marcó los límites de todas las cosas. Significa otra cosa, pero eso está en la escuela. Entonces ya usted entiende. Usted puede ver toda la perfección de todo lo creado, de los cielos, de la tierra. Cuando usted va a la playa, ahí es que usted se acuerda de que wow, qué grande es Dios. Cuando un atardecer bonito, wow, pero que los cielos cuentan, Salmo 19, la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Cuando ve un atardecer bonito o ve la luna bonita, ahí es que la gente se acuerda que Dios fue que creó al mundo. Pero cuando usted ve todo eso, Dai les puso los límites. Dice el Salmo 104. Mire, yo les regalo, tome de regalo el Salmo 104 para usted. Tiene como 36 versículos que solamente habla de la creación. Y léalo por lo menos una vez al año.
El Salmo 104, y voy a leer del verso 2 al 9, dice: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, y el que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Repite eso conmigo otra vez: no será jamás removida. Con el abismo como vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Le pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Pero cuando Dios, yo no sé quién escribió este salmo, pero parece que del cielo se le sopló algo de la creación. Cuando Dios hizo todo eso en el principio, es decir, que Dios no solamente creó, Él puso límites. Y a eso yo le llamo los límites de Dios. Pero tú sabes lo grande de humilde que es Dios, que a toda la creación le puso límites, pero a ti y a mí dejó que decidiéramos elegir los límites. Usted no me agarró. A toda la creación, al sol, a la luna, a la tierra, a las aguas, le puso límites, pero a ti te dio la capacidad de elegir si tú quieres ponerte límites o no. En una conversación hablando con Job, o con Moisés, yo no sé, Moisés fue el que escribió Job, le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo le ponía límites al mar? Dímelo si tienes inteligencia, ¿dónde tú estabas? Es decir, que Job le estaba reclamando algo al que le dijo al agua: hasta aquí, al que la separó las aguas de las aguas. Dios mío, mire, no hay filtro. No, yo no me voy a meter. Si en el principio los ríos y el agua salada estaba junta, Él la separó. Entonces Job, por sus problemas, como nos puede pasar a muchos de nosotros, quizás ahogados en momentos difíciles, quizás se nos fueron los amigos, tenemos muchos problemas difíciles, tenemos enfermedad, tenemos quizás familiares con diagnósticos terribles, y a veces uno dice: ¿para qué yo le sirvo al Señor? ¿Y para qué yo estoy orando? Te está diciendo el Shaddai: si yo le puse límites al mar, si yo le dije al sol: no caliente más de la cuenta, estoy en control de todo. Entonces ya usted aprendió eso. El Shaddai es el que pone límites. Tengo una persona extralimitando, él es un pecozón con el nombre del Shaddai, para que usted vea. Entonces, ¿qué sucede? Los límites de Dios. Dios le puso límites a la tierra, Dios le puso límites al mar, le puso límites al sol, que lo colocó a una distancia exacta, que ni más ni menos. Más lejos se congela esto y más cerca nos quemamos todo. Sencillo. Eso está allí, mire, fríamente calculado solo por Él. Incluso el aire que respiramos está totalmente graduado. Que nuestra atmósfera está hecha de nitrógeno y de oxígeno. Y cuando nosotros vemos que usted puede buscar en internet, el porciento de oxígeno que tiene el planeta Tierra es un 21%, que si es más sería imposible vivir, y si es menos también. A eso yo le llamo los límites de Dios.
No es que Dios está limitado de por Dios. Entonces, si se elevan los límites o se reducen, la vida en el planeta sería totalmente imposible. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, ya como usted participó de la introducción. ¿Quién vigila todos estos límites? O lo voy a decir en otras palabras, ¿quién está a cargo de estos límites colocados en el principio de la creación? El Shaddai. Shaddai está en total control de los límites. Es por eso, yo le he dicho antes, no se sienta mal si usted orando dice, Dios toma el dominio y el control. No, Él nunca lo ha perdido. Ahora de tu vida sí tiene que tomarlo, porque Él te dio la capacidad de elegir, de darle entrada, sí o no. Escuche. Pero hay algo que tiene que ver con la mujer en la escritura, y es lo siguiente. Es que dice la mujer sabia, Proverbios 14 verso 1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Usted sabe lo que quiere decir edificar. Cuando una persona está edificando, está poniendo límites. Es decir, que la mujer sabia pone límites, y la que no es sabia no pone límites. No me dejaron solo ahí. Yo le voy a predicar a las mujeres en la actividad de mujeres. Lo voy a dejar aquí. Entonces la Biblia dice que la mujer sabia edifica. Entonces ¿quién es que edifica? El Shaddai. Entonces la mujer tiene la responsabilidad de poner límites. ¿Usted no recuerda cuando Sara, Dios le habló y estaba Agar comiéndose la batida de ella? Ismael también en la casa de Abraham, y le dijo Sara, hasta hoy vive Agar, Ismael en la casa de nosotros. ¿Qué hizo Sara? Empezó a poner límites. Porque la mujer sabia pone límite. Me dejaron solo. La misma palabra habla de un hombre llamado Nehemías, que dice que, y eso se habla mucho de levantemos y edifiquemos, y se habla mucho de levantar y de construir, y que Nehemías hizo un muro. Pero ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Y puso límites. ¿Qué le quiere dejar dicho eso a usted? Que cuando Dios le da una palabra para crear algo o construir algo, Él no te va a dejar solo, porque tu misma obediencia a la palabra que Dios te dio, eso es lo mismo que va a limitar a todo lo que no es parte de lo que Dios te dijo. Yo no sé si usted me agarró. Es que cuando empieces a obedecer a Dios, cuando empieces a obedecer lo que Dios te dijo, esa misma obediencia es que va a establecer los parámetros de dónde usted quiere que entre lo malo para que entre. Es que a partir de que yo empiezo a obedecer a Dios, ya nada de lo que no está en mi plano para mi construcción puede entrar, porque mi obediencia está poniendo los límites. Yo no sé si usted me agarró. Aleluya. Nehemías edificó, estaba poniendo los límites. Cuando Noé, por inspiración divina, construyó el arca, estaba poniendo los límites. Fíjese qué contraste. En el arca se estaban poniendo los límites y había una generación viviendo sin límites. Noé estaba construyendo un arca que todo aquel que debía entrar en el arca tenía que ajustarse a obedecer a Dios. Es que dentro de los límites tienes que ajustarte a obedecer a Dios. Fuera de los límites se vive en desobediencia.
por eso que servir a Dios no es simplemente cumplir con una lista de requisitos, es vivir dentro de sus límites. Recuerda que no es que Dios está limitado, Dios tiene límites, o los límites de Dios. No sé si estoy hablando en español, se entiende, hermano. Escuche esto. Una de las profecías más grandes que hay en la Escritura está en el libro de Amós, capítulo 9, verso 11. Así mismo, como el 9:11, el 9:11. Libro de Amós, capítulo 9, verso 11, donde dice que será restaurado el tabernáculo caído de David. Eso cuando vuelva Jesús, que se va a consumar. Pero ¿qué tiene que ver restaurar, levantar el tabernáculo de David? Tiene que ver con levantar una adoración con límites. Escuche. ¿Qué quiere decir una adoración con límites? Una adoración dentro de los parámetros de Dios. Una adoración sin mezcla. Usted no sabe la gente que hay cantando y diciendo lleno de mezcla por dentro. Por eso dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir espíritu y en verdad? La gente piensa que va a empezar a flotar, va a empezar a leer. No, está diciendo adórame dentro de mis límites. Dios está llamando a una generación que levante el tabernáculo de David, que adore dentro de los límites de Dios. Porque a libertad nos llamó Dios, pero dentro de sus límites. Yo hoy no tengo ni familia hoy. ¿Qué tiene que ver con levantar el tabernáculo caído de David? Es levantar la adoración al rey. Porque de los lomos de David es que viene el rey. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que el tabernáculo de David tiene que ver con adoración solamente al rey, no con adoración a cualquier otra cosa o mezclada. Inmediatamente que la adoración está mezclada con algo que no le pertenece al rey, está fuera de los límites del rey. Entonces el rey no responde a esa adoración. El rey responde a la adoración que se le da a él. Yo no sé si usted me agarró. Es por eso que es muy difícil no voy a decir para usted, para la naturaleza humana, para la carne, adorar a Dios diciéndole santo como hacen los ángeles. Porque usted está acostumbrado a tener que sentir un corrientazo, sentir algo, o ver que alguien se sacuda o se cae para entonces adorar a Dios. Entonces es muy difícil usted decir yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Eso no hace que la gente se pare. Pero usted habla y empieza a decir que si me están persiguiendo, que yo voy a adorar. Si me están buscando, yo le voy a adorar. Entonces eso va a motivar a las personas a levantar adoración, porque es dependiendo lo que vean, sientan y escuchen. Pero la adoración para levantar el tabernáculo de David es una adoración solamente para el rey. Está bueno ya la adoración con mezcla, porque esa Dios no la recibe. Aunque usted se esfuerce, aunque usted se ponga ronco, aunque usted le duela las rodillas, aunque usted se le hinche los pies, se le hinche los ojos de estar llorando, la adoración tiene que ir redireccionada a donde tiene que llegar, que es al rey. Los límites de Dios. Los límites de Dios. Entonces la adoración dirigida al rey es al único Rey de reyes y Señor de señores. No es como está la construcción de adoración de mi vecino. Esos son sus planos. Tengo que buscar mis planos. ¿Y sabe dónde están tus planos? En los límites de Dios. No me haga.
a hacer una pregunta. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de poner límites? Poner límites es lo que te va a librar del caos y será la diferencia contigo. Yo lo voy a repetir de nuevo. La importancia de poner límites, o la importancia de estar dentro de los límites de Dios, es lo que me va a librar a mí del caos. Es lo que me va a librar a mí de batallas y de guerras que ni siquiera tengo que pelear. Estar dentro de los límites de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ve que dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Inmediatamente cuando dice desordenada y vacía, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Le puso límites a la oscuridad. Dios le puso límites a la oscuridad inmediatamente. ¿Qué está diciendo Dios a través de los capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis? Te está diciendo, ponle límites a tu propia creación. No, usted no me agarró. Dios está diciendo, así como yo le puse límites a lo que yo, porque si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué le puso límites? Y no lo dejó cuando se salga, yo lo freno ahí. No. Un ejemplo al mar. Si Él es todopoderoso, puso límites, y yo soy imagen y semejanza del Eterno, necesito establecer los límites conforme a como Dios estableció límites. Y aquí yo estoy hablando de la mayor construcción que usted puede hacer, y es la construcción personal. Porque si tú no te construyes, nadie te va a construir. Melissa, para que la gente no me está entendiendo todavía. Necesito hablar un poco más de la introducción. ¿Qué te está diciendo Dios en esta mañana? Es que necesitas ponerle límites a tu propia creación, a tu propio mundo. Porque sin los límites de Dios estás desordenado y vacío. Aunque estés en la iglesia, cuando no estás dentro de los límites de Dios, estás en un desorden y vacío. Es por eso que mucha gente no son felices, porque viven dentro de un desorden y vacío. Aún dicen que tienen a Dios. Porque la ausencia de Dios en la vida es la carencia de una identidad propia. Yo no sé si usted me está agarrando. Es que la ausencia, es que esto no es un cuento. Es que cuando Dios hace presencia en la vida de una persona, empieza a construirse y a vivir y a edificarse dentro de los límites de Dios. Y es por eso que va no importa donde vaya o donde no vaya, no importa donde lo mencionen o no lo mencionen, no importa los lugares donde vaya, es que sabe, porque sabe que tiene una identidad en Dios. Aleluya. Dígale al que está a su lado, sin los límites de Dios estás desordenado y vacío. Ahora dígaselo usted mismo, sin los límites de Dios yo estoy desordenado y vacío. ¿Y sabe qué quiere decir desordenado y vacío? Vacío, falta de luz. Jesús le dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero no es que, claro, somos la luz del mundo, ok, pero no todos hacemos la función de la luz. Jesús le estaba diciendo, vosotros tienen que hacer la función de la luz.
¿Qué hace la luz? La luz da energía, pero también disipa la oscuridad. Es tiempo de que la iglesia haga la función de la luz. Deje de decir tanto que son luz y no hacen función de luz. Mire, yo no lo voy a decir. Hay médicos que no son creyentes haciendo la función de más de luz que creyentes. Quizás no son salvos, pero reflejan más luz que muchos que dicen que son salvos. Porque el asunto de ser luz no es solamente un nombre y que voy a brillar y que me van a ver. Ser luz es hacer la función de la luz. Ser luz es ser un canal de salvación. No es que la gente cuando me vea, cuando me escuche o cuando hable de mí por ahí se vaya a perder más en lo que está, sino que cuando tenga que poner el nombre mío, el nombre suyo en su boca, es hablar de lo que es ser luz en este mundo. Yo como que lo voy a dejar. Escucha. Pero ¿qué sucede cuando yo rebaso los límites de Dios? ¿Qué sucede cuando yo rebaso los límites establecidos por Dios? Ese es el comienzo del caos. Si no, pregúntele a Salomón, que tuvo que venir un profeta porque Salomón cruzó la línea roja, cruzó los límites de Dios. Y tuvo que venir un profeta a decirle: yo había dicho esto de que tu reino y esto le había prometido a David. Entonces ya el reino que Dios le había prometido a David, se pensaba que era que Salomón era que todavía iba a estar reinando en Jerusalén. No, es que le dijo, hizo un cambio de diagnóstico y dijo: ya no será el rey humano Salomón, sino que de los lomos del trono de David iba a salir el rey de reyes y señor de señores. Es decir, que aunque Salomón era el burrito donde iba a cabalgar el rey de reyes y señores, es por eso que no se infle cuando Dios le da una palabra. Ese es el peligro de usted inflarse, porque si usted se infla cuando Dios le da una palabra y quizás públicamente, usted puede caer en el error o caer en la desgracia de salirse de los límites de Dios, pensando que si Dios le dijo una palabra se va a cumplir como quiera que haga lo que usted haga o no haga. Escuche. Es un peligro. ¿Sabe por qué es un peligro? Porque sin el debido proceso no se forja el carácter adecuado para manejar ciertos escenarios. Todos esos momentos duros y difíciles son parte de un proceso para forjar un carácter en ti. Si a esta altura de juego tú dices, o hay gente que no, para no decir que la gente de aquí o los de otro lado dicen que son tantos procesos, que si la gente supiera, y si no se ha forjado en ti un carácter, entonces ha sido en vano el proceso que tú tanto dices que has vivido. Porque si inmediatamente usted es procesado por Dios, tiene que verse el fruto de un carácter forjado en ti. Es por eso que Dios no quiere forjar en ti un carácter. No es el carácter tuyo, es el carácter de Cristo que Él quiere forjar en ti. Yo lo dañé ya. Porque estoy hablando del carácter de Dios en nosotros. Estoy hablando del carácter de Dios en nosotros porque dice un proverbio que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Wow, pero ¿y cómo no entiende eso? Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué te está diciendo el proverbio ahí?
los límites de Dios. Una persona que no se enseñorea de su espíritu no tiene límites, o no está bajo los límites de Dios. Porque para usted tratar de controlar a otro, usted tiene que controlarse usted primero. Para conquistar a otro, usted tiene que conquistarse usted primero. De lo contrario, nunca lo va a lograr. Pregúntenle a Moisés cómo empezó a pastorear. Lo que se decía de Moisés de liberar, del gran libertador, de sacar al pueblo de Egipto, es porque aprendió a pastorear las ovejas, no suyas, sino la de su suegro. Y me imagino que a Moisés ni le pagaban por el trabajo que hacía, pero en él estaba el ADN de libertador. Aunque estas ovejas no son mías, las voy a cuidar y las voy a pastorear. Pero el ser humano ha caído en una mentalidad que lo que no es mío no le presto ni atención. Que lo que no me costó, como dice un buen refrán dominicano, lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Si yo no vi el sacrificio, entonces voy a desperdiciar. Esa es la mentalidad infantil. La mentalidad infantil no sabe el duro proceso de conseguir las cosas. Es por eso que debemos de dejar de ser niños espirituales. Porque cuando somos niños espirituales no sabemos el precio a pagar de los procesos. Porque cuando Dios te permite pasar momentos difíciles, es para que tú aprendas y tengas la conciencia de lo que yo construí. Con los límites de Dios, el diablo no va a venir a desbaratármelo fácil, y mucho menos se lo voy a entregar en la mano. Entonces lo que con esfuerzo se construye, usted no se lo va a entregar a nadie para que se lo destruya. Esos son los límites de Dios. No es que Dios está limitado, los límites de Dios. Pero escuche esto. ¿Usted sabe lo que limita a Dios? Se lo digo. Que tú mismo no te pongas límites. Porque Él te dio la capacidad de elegir. Y eso a Dios lo limita porque Él no violenta su propia voluntad cuando te dio la capacidad de elegir. Me dejaron solo, pero está bien, reciban ahí. ¿Qué limita a Dios? Que yo no me ponga límites. ¿Sabe por qué? Porque si no me pongo límites, entonces voy a ser preso de mis decisiones. Y como con las decisiones vienen consecuencias, ya si yo fuera Dios y dijo, ya tú supiste, ya después de lo que tú decidiste hacer vienen las consecuencias, y Dios no puede meterse en eso. Porque por error, lo que muchas personas se acercan a Dios no es por arrepentimiento, es un remordimiento con las manos ensangrentadas delante de Dios, con un arrepentimiento pero de boca. Pero después del arrepentimiento viene la prueba de arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay avivamiento. Usted lee la Biblia completa, sin un arrepentimiento nunca vino un avivamiento. La iglesia está pidiendo avivamiento, tienes que arrepentirte. Entonces, escuche esto. Dios quiere que yo me ponga límites, así como Él le puso límites a su creación. Es como esto: el creador le puso límites a su creación y me está diciendo a mí, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ponle límites a tu creación. O como un consejo, nunca olvides de establecer los límites en tu propia creación, en tu proyecto. Entonces a Dios lo limita cuando usted no se pone límites. Si no, pregúntele a Adán y Eva. Noté el WhatsApp, pero
Preguntémosle a Adán y Eva en el huerto. Si Dios en verdad no quería que comieran del fruto, ¿por qué lo puso ahí? ¿Por qué lo plantó en el Edén y no lo puso en la luna? ¿Verdad, Ramón? Debiste ponerlo en la luna para que ellos no lo alcancen. Pero ¿por qué lo puso en el huerto? Otra pregunta que nos podríamos hacer es la siguiente: ¿por qué hacer la tarea de Adán y Eva tan difícil? Decirle que no. Porque la comezón más grande que a usted le entra adentro es cuando a usted le dicen que no, o cuando le prohíben algo. Mientras algo no está prohibido, usted ni le llama la atención, hasta que llegó la prohibición y ahí empieza a sonar ese celular del deseo. ¿Qué hacen todas estas preguntas? Esas preguntas nos llevan a una sola respuesta. El único objetivo de Dios colocar ese árbol en el jardín del Edén para Adán y Eva y decirle que no, fue para que ellos mismos se pusieran sus propios límites, los límites de Dios. Hay gente que pregunta y dice: no, pero ¿por qué me ha tocado esto? Quítamelo, quítame esto. No, Dios no te lo quiere quitar. Dios te está diciendo: ponle tú los límites. Un ejemplo: ay, pero que me llama tanto que no lo llamo, y esto y que lo otro. Ponle límites. Ah, no, porque me saca de casilla. Ah, no, que yo no aguanto. O yo vivo solo en el mundo. Estoy hablando algo que pasa, que sucede. Ah, no, pero que me hace mucho incomodar. Yo no puedo mirar ni pasar, ni lo puedo ni saludar a ese hermano. Póngase límites. Es el síndrome de Adán y Eva, cuando no se asume responsabilidad por no poner límites y le queremos tirar la responsabilidad al otro. Pero tú no viste cómo me habló, tú no viste lo que dijo de mí. Es que no importa lo que estén diciendo de ti, si usted sabe que está en los límites de Dios, usted va a limitar lo que sale de su propia boca. Porque en la ocasión cuando Adán y Eva pecaron, la pregunta que vino del cielo, de la boca de Dios, fue: Adán, ¿dónde estás tú? Ay, Dios no lo sabía. Dios sabe dónde estaba Adán, pero le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Ahí no preguntó por Eva, no preguntó por la serpiente. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo: tuve miedo y me escondí, pero la mujer que me diste. Empezó a tirarle la cuava a Eva. Viene y le pregunta: Eva, ¿qué pasó? Ah, que fue la serpiente. Y cuando llegó donde la serpiente, entonces vino el juicio por evadir responsabilidades. ¿Por qué? Por no establecer los límites al principio. ¿Qué aprendemos de esa historia del principio de la creación? Es que Dios le puso límites a todo lo que creó, y al hombre le dio la participación de establecer sus propios límites. Pero Adán y Eva no quisieron establecer límites, porque si no se establecen los límites, viene el lloro y crujir de dientes. Después viene el lamento cuando no establecemos los límites. Cuando no se establecen los límites, viene después el lamento. Ah, que lo tenía que hacer de esta manera. Y ahí sí somos expertos tratando de hacer las cosas después que cometemos el error. Pero todos somos humanos. No estoy diciendo que nadie es un superhumano o un robot. Te estoy dando la receta
te estoy dando la fórmula secreta, te estoy dando como el ingrediente secreto de la creación, que es establecer los límites. ¿Por qué Dios plantó ese árbol allí? Lo plantó allí para que Adán, él mismo, se estableciera sus límites. Y escuche esto, y que controlara todos sus deseos. Porque si usted no lo sabía, usted está en total dominio y control de todos sus deseos. Usted es quien decide de salirse de los límites. Me dejaron solo. Entonces el árbol allí fue para que él lo plantó para que Adán se controlara y se dominara. Ay, yo me voy a meter en un terreno bien incómodo ahora. ¿Sabe que cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que pasó todos los animales delante de él, mas para Adán no se halló ayuda idónea? ¿Usted ha leído eso en la Biblia? En el capítulo 2. ¿Qué quiere decir? Que hizo pasar todos los animales delante de él. Es decir, que todo el comportamiento de los animales lo tiene el hombre dentro. El hombre tiene un león que tiene que controlar. El hombre tiene una astucia que tiene que controlar. Pero también tiene un cordero a quien alimentar. Ay, Dios, por usted no me... Le estaba diciendo, estoy pasando todos los animales delante de ti. Aprende a dominarte para que puedas tener éxito. Parece que yo lo dañé. ¿Por qué es lo importante de eso? Estar en los límites de Dios. Porque dijo el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que Dios te dio un espíritu de establecer los límites. Porque si tenemos el mismo espíritu de Dios, tenemos la capacidad de poner los límites de Dios. Yo no sé, yo voy a terminar pensando que no me entendieron. ¿Sabe qué tiene que ver cuando dice Génesis 2:7 que formó Dios al hombre entonces del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente? Es que la palabra soplo allí, lo que Dios sopló, lo que convirtió al muñequito de barro en un ser viviente, es el soplo. Es por eso que alma tiene que ver con respirar. Por eso es una palabra hebrea. Es el mismo verbo respirar y alma. Tiene la misma raíz. Es decir, el alma que Dios te puso a ti es la misma raíz de la respiración. Cuando usted descubre eso, usted se va a dar cuenta de quién tiene el total dominio, control de su vida. Es usted mismo. Porque a Dios muchas veces le queremos dejar el trabajo fuerte. Pero hay cosas que estamos en la capacidad de hacerlo. Estamos en la capacidad de obedecer, pero queremos dejar mi obediencia a Dios. Que Dios obedezca por mí. Escuche. Gente joven que no se ha casado, escúcheme. Póngase límites.
Así como Dios le puso límites a su creación, póngase límite. Porque si usted no pone los límites de Dios, nadie le va a poner límites. De hecho, llegarán personas a extralimitarse. Y después de la extralimitación viene el caos. Yo voy a terminar. ¿Qué Dios quiere que nosotros aprendamos en esta mañana? Es que observa todo lo que Dios hizo y conforme a esos parámetros haz tú lo mismo. Sencillo. Sencillo. De hecho, en construcción y en terreno, si usted se coge unos cuantos metros de más del que le correspondía, tiene que pagarlo o venderlo. Porque todo tiene que ser con un límite. Los países y los continentes grandes, que son muchos países son limítrofes, eso también tiene límites. Los océanos también tienen límites, pero que los estableció Dios en el principio. Pero cada persona con su propio plan, su propio proyecto, su propia construcción, tiene que poner límites de Dios en su propia construcción. ¿Sabe por qué? Porque si no será un desorden y vacío, no va a tener forma. ¿Cómo estás construyendo? En otras palabras, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo en los límites de Dios o estás viviendo fuera de los límites de Dios? ¿Por qué? Porque esa es la paradoja de la verdad y la mentira. La verdad tiene 4 patas y la mentira tiene 3. Es decir, que la mentira no es estable. Porque cuando usted tiene que comentar algo o quiere hacer un cuento y quiere hacerlo exacto, usted no quiere salirse de los límites, los parámetros de lo que es verdad, de lo que sucedió. El dominicano lo ha dañado y le ponen un sazón, un sazoncito, y le ponen un chin, porque el cuento de más risa. Pero cuando se va a contar la verdad, es dentro de los límites de la verdad. Pero cuando se va a hablar mentira, no hay límites, no hay parámetros de lo que es lo correcto. Es por eso que la serpiente vino donde Eva y le dijo: con que Dios ha dicho. Empezó a hablar mentira y rápido, porque la serpiente no tiene límites de Dios. Está fuera de los límites de Dios en cuanto a lo que es correcto. Empezó a hablarle la mentira. Es por eso que muchas veces la mentira compra fácil, porque está fuera de los parámetros de lo que es correcto. Entonces, al estar fuera de los parámetros de lo que es lo correcto, eso vende muy fácil. Lo que es mentira, lo que es lo falso, lo que es la desinformación, eso vende muy fácil. Porque la gente se ha dado la tarea al día de hoy de no informar, sino de dar la información primero. No importa que sea correcta. Discúlpenme la gente que da noticias, pero el ser humano ahora quiere ser el primero en vez de decir la verdad. Más aún, la verdad no se quiere escuchar. Y más aún, hay personas que no están listos para hablar la verdad, porque saben que dentro no están llenos de verdad. Porque para hablar la verdad hay que estar lleno primero de verdad. Eso pasa con la mentira. La mentira, no hay que estar lleno de verdad para hablar mentira. El que habla mentira está lleno de mentira, y el que habla mentira es hijo del diablo, dice la palabra, porque él es el padre de la mentira. Pero para hablar la verdad hay que estar lleno de la verdad.
Dios permitió que yo diera este mensaje en este día es para confrontarte, es para romperte, para empezar a formarte, porque Dios no hace deformados. Escuche, Dios no crea nada deforme. Él te quiere formar. ¿Hasta los cuántos años llegará la persona siendo irresponsable y no se deja formar por Dios? Seguiremos haciendo el mismo cuento de hace 5 años atrás, de hace 10 años, y seguiré siendo yo la misma persona. No, es que cada vez que pasa el día, ya yo no soy el que era ayer. Ya Dios me sigue formando cada día, diariamente. Pero le queremos dejar el trabajo a las escuelas, a los profesores, a los maestros, a los pastores, que ellos sean los que nos formen. Pero lo que yo no quiero formarme, ahí no. El pico y la pala de tu construcción la tienes tú. De tu creación la tienes tú. No en ningún lugar. Ahí se te alinea, se te dice la palabra. Pero es tu trabajo edificarte, construirte. No, porque ese es el mejor pastor, esa es la mejor iglesia cuando las cosas son a mi conveniencia. Pero cuando llega el confrontamiento, cuando llega entonces el choque, cuando llega el asunto que se pone la piña agria, entonces ahí no me gustó, ese no me gustó, ahí no. Sabe que lo que hace Dios para confrontarte es para formarte. Porque si crecemos así, vamos a crecer en buen dominicano con mañas. Vamos a crecer con maña. Y vamos a repetir lo mismo en diferentes escenarios. El mismo patrón de conducta. Mi vida no es posible. Varón, no es posible que yo esté evidenciando, repitiendo el mismo patrón de conducta mi vida entera, cuando Dios está edificándome a través de su palabra. Entonces hay un grado de responsabilidad que el ser humano tiene que asumir, de ser responsable de hacer su propia construcción. Porque el que no quiere que usted se construya es el diablo, ese es Satanás. Ese sí no quiere que usted se construya, que usted aprenda, que usted se ponga límites, que usted se pare derecho. Ese sí no quiere. Por eso conquista con la mentira, porque la mentira es seductora. La mentira envuelve. La mentira es como una arena movediza, que muchas veces cuando quieres salir rápido de la mentira, más te hunde. Solamente con la verdad se sale de la mentira. Es por eso que nadie puede impresionar a Dios. Usted me puede impresionar a mí, puede impresionar a su familia, a sus hermanos, pero a Dios no lo puede impresionar, porque Él sabe cómo tú te estás construyendo. Él sabe si en tu vida están los límites de Dios. Parece que lo dañé. Él sabe cómo están los límites de Dios en mi vida. Entonces, ¿cómo es posible que yo me esté quejando por situaciones que yo tengo la capacidad de controlarla y limitarla? Dios te dio la capacidad de controlar las cosas, te dio la capacidad de edificarte. Y lo más impresionante es que tú eres el que tiene la autoridad de impedir que venga otra persona a tratar de poner otro fundamento que el que Dios te permitió que tú tengas. Es que a través de la palabra ese es el fundamento que debemos de hacer nuestra propia creación, a través de los planos de la palabra. Ese es el filtro. ¿Cómo estás viviendo?
fuera de los límites de Dios. Yo terminé ya. El hombre y la mujer de Dios tiene que tener la sabiduría, escuche, tiene que tener la sabiduría para conocer el lenguaje de la serpiente. ¿Sabe por qué? Porque el lenguaje de la serpiente es seductor. Quizás me dice las cosas lindas que no todo el mundo me dice, pero me dice las cosas que hacen que yo me infle, pero no me dice las cosas que hacen que yo me humille. Y ahí les regalé un tip. Escuche, porque hay que tener cuidado con eso. Y cuando se habla de este asunto, la gente piensa de que hombre y mujer. No, no, no. Busque sus planos, su propia construcción y vea cuál es el lenguaje seductor. Ya la gente de una vez se va a seducción y un asunto raro. No solamente eso se da ahí también. Pero tiene que irse al escenario de su construcción a ver qué serpiente le ha estado hablando, que usted lo ha estado inflando en vez de hacer que se humille delante de Dios. Porque la palabra de Dios hace que pongamos los pies en la tierra, nos aterriza. La palabra de Dios nos siembra. Como el mismo Jesús dijo que si la semilla, el grano, no cae a la tierra y muere, entonces no puede dar fruto, llevar fruto. Porque lo que hace una semilla es que en la tierra se muere. Y lo que se muere es que germina. Ninguna semilla viva puede germinar. Tienes que morir primero. Es por eso que cuando Jesús fue bautizado, Jesús murió mucho antes de empezar su ministerio. Él había muerto ya. Ya yo lo enredé con eso. Pero Jesús, ¿sabe cuándo él murió? Cuando fue a ser bautizado por Juan. Porque el camino al Jordán significa muerte. Muerte al yo. Hay personas que tienen que emprender ese camino hacia el Jordán para morir a ellos mismos. Porque hasta que no mueras no vas a dar fruto. Hasta que yo no muera no voy a dar fruto. Pero ¿qué hace ese lenguaje seductor? Ese lenguaje seductor me hace que yo me olvide de que Dios me dio la sabiduría y autoridad de establecer mis propios límites. Y cuando estoy envuelto en eso, me saca del paraíso. Porque una vez que la mentira te envuelve, te saca del paraíso. Es por eso que el creyente, el cristiano, tiene que aprender el valor de lo que se construye. Por eso es que Dios te va forjando por etapas, para que tú sepas valorar lo que Dios ya mire, es por eso que la gente no sabe las lágrimas que ha costado este altar. Mira, aquí yo me la voy en el espíritu y en la carne con cualquiera. Claro, porque uno no deja de ser humano. Yo estoy 24/7 pendiente. ¿Sabe por qué? Porque yo sé lo que ha costado. Y cuando usted sabe lo que ha costado, usted sabe que no puede venir nadie, ni el mismo Satanás, a inventarse algo de que para quitarle a usted lo que Dios ya a usted le dio a través de un duro proceso y de lágrimas. Hay gente que tiene que empezar a valorar lo que tiene.
¿Sabe que yo te traje en esta mañana? Yo no te traje un diamante, yo te traje una caja fuerte, para que dentro de la caja fuerte, lo que estás recibiendo, empieces a guardar las piedras preciosas. El que no tiene piedra preciosa va a ver la caja fuerte como algo insignificante, pero aquel que tiene piedra preciosa, aquel que tiene las perlas, aquel que recibe la palabra, le va a dar uso a esa caja fuerte que yo traje en esta mañana. Porque no es verdad que cualquier Juan de los Palotes va a venir a mí a quitarme o a tratar de que yo no tenga lo que Dios a mí, a través de duros procesos, a mí Él me permitió alcanzar. No deje que a usted le arrebaten las cosas de su mano. Que Dios a usted con oración, con ayuno, con proceso, Dios mío, que se levante contra su familia y usted se va a quedar igualito. No, lo que te ha costado dolor va a tener que chocarse con usted, porque usted es una persona de fe. Por eso traje esa, mire, traje una caja fuerte, Dios. No sé si aquí hay una. Y dentro de esa caja fuerte usted va a entrar todas sus prendas. ¿Qué son las prendas? Son la enseñanza. Pero como leímos en Mateo 7:24, el que oye estas palabras lo compararé. Lo voy a decir en mis palabras. Lo compararé a uno que compró una caja fuerte y todo lo que yo, Jesús, le enseñé lo guardó allí. ¿Sabe por qué? Porque no es verdad que lo que a usted le costó trabajo, lo que a usted le costó ayuno y oración, usted se lo va a entregar al diablo así fácilmente. Recuerdo el mensaje del domingo: tu llamado es más poderoso que tu debilidad. Lo que yo sé que me admire, yo estar parado aquí, usted no sabe lo que me ha costado estar aquí. Es por eso que no le voy a entregar a lo que sea, lo que yo soy, porque lo que soy, lo soy a través de lo que Dios permitió que yo fuera. Pensaba que iba gente que se iba a parar y iba a decir que yo no le voy a entregar lo que soy a nadie, porque he sido forjado en la palabra. El que ha sido forjado en la palabra sabe que lo que se invirtió en él no fue simplemente palabra, fueron tesoros, fueron perlas, fueron diamantes. Se la va a poner fácil, se la va a poner fácil. Que las prendas preciosas que Dios te dio a través de la palabra, usted la va a tirar por el suelo. Usted le va a dar sus perlas a los cerdos. Tiene que agarrar su caja fuerte y entrarlo allí. ¿Qué es la caja fuerte? La caja fuerte son los límites de Dios. La caja fuerte representa los límites de Dios. Usted no sabe que yo me quiero esconder cada vez que escucho un testimonio. Usted no, porque yo sé cosas ya, la enseño, pero gloria a Dios. Cuando Jesús sanaba a los enfermos le decía: no le digas a nadie lo que yo te hice por ti. ¿Sabe por qué? Porque eso despierta muchas cosas. Y yo nunca quisiera estar cuando una persona da palabra de testimonio. Por respeto, si fue que prediqué en una ocasión y cuando la hermana testificaba en el retiro acerca de estaba predicando yo un día, recuerdo ese mensaje: elévate, y muchos testimonios a través de esa prédica. ¿Y usted cree que yo me inflo? No, porque yo sé qué pasó antes de elévate. La gente disfrutó elévate el domingo, pero no quiere usted saber el sábado antes de elévate. Estaba yo en mi casa, acostado en mi casa. Ese sábado yo no me paré de mi casa por problemas de salud que tenía.
Pero el cuadro de un tío mío, un familiar, el que se llama José Ismael Aponte, le dio un asunto que perdió el habla. Y usted no quiere saber cómo estaba mi mamá en mi casa, con la cabeza del tamaño del mundo, pensando en su hermano y atendiéndome a mí. Y yo decía, Dios mío, pero ya yo hice el flyer, ya yo puse el tema, lo voy a dejar para la otra semana. Y sentía la responsabilidad de predicar. Y el movimiento con la familia ese sábado, y dije, uy, ¿qué es lo que está pasando? Y después yo me puse, pero yo no me soñé nada, Dios no me dijo nada. Y estaba tratando de buscar en mi memoria a ver si Dios me había dicho algo y yo no lo había entendido, percibido. Y no entendía nada. Y yo dije, pero ¿y qué es lo que pasa? Y cuando hay momentos, mire, y cuando ya usted ha vivido una separación familiar, ya hasta un asunto, por más liviano que sea, ya usted piensa la otra cosa. Pregúntenme para que usted vea. Y yo decía, Dios mío, yo no puedo ir a manejar para la Romana porque mi tío vive en la Romana. Yo dije, mami, yo no puedo manejar. Yo no podía conducir. ¿Y cómo vamos? Si me voy así, para que la gente me crea, uno se muere por en el camino y le van a creer a uno por lo menos. Porque hay veces que usted no sabe el dolor de cada quien, y aunque usted lo vea de pie, usted piensa que no tiene nada. Es lo impresionante, porque ahí usted aprende a servirle a Dios en su 100%, en su 50%, en su 20% y hasta en su 1%. Porque Dios es Dios cuando estás bien, cuando estás mal y cuando estás en el piso. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y yo, bueno, después dije, no, ya eran las 3 y pico, 4. Yo dije, no, ya no, nosotros no vamos porque yo no puedo conducir para allá. Y así mismo como estaba en ese día, ese sábado, antes de ese domingo, yo tenía toda mi prédica ahí, porque yo soy embromón. Yo le dedico tiempo. Y cuando ya ese día yo estaba arrepintiéndome, ya diciendo ya que predique otro, no yo, el otro día, exacto. Y después sentí en mi cuerpo una confirmación que debía predicar ese mismo mensaje, que ya hasta lo iba a cambiar por otro, porque como que no pegaba. Yo decía, por un familiar mío en una situación difícil, grave, ¿cómo yo voy a hablar de lévate? ¿Cómo yo voy a hablar de fe cuando mi propia familia, entonces como que eso no? Tú hablas de sanidad, pero Dios no te sana, es como ese asunto. Pero usted no sabe que el principio de su bendición está cuando usted es un canal. Cuando usted no retiene, usted abre. Entonces recuerdo, llegó el domingo y iba a predicar ese día, pero sentía sobre mí un peso de responsabilidad con el mensaje. Y luego uno no sabe lo que Dios puede hacer, porque no eres tú, no es la canción, no es el mensaje, es de quién se habla en el mensaje, es de quién se habla en la canción. Hasta que entendamos eso, vamos a saber que toda gloria le pertenece a Dios, toda la gloria es de Dios. Y ahí vas a aprender que si tienes que morirte adorando a Dios, lo tienes que hacer. Pero no es cuando estés 100% que vas a servirle a Dios. Es que aún en el momento difícil lo tengo que hacer. Y estas cosas a mí no me gusta comentarlas. ¿Sabe por qué? Porque yo soy alérgico a las personas que son muchos, que les gusta mucho ser víctimas. Mire, yo allá de la frontera y yo aquí. Y no, por ejemplo, que a mí se me tenga que atender, eso a mí no para nada.
Ahora, cocina así. No hay nada mejor que usted así cansado y mire, eso es un asunto que... Pero ese asunto así, yo, wow, Dios, Señor. Y hay veces Dios provoca cosas para que usted aprenda. Hay personas que dan y comparten y predican, pero no saben recibir. Es lo mismo que no dar. No saber recibir, ¿saben? Porque el no saber recibir cierra puertas. Y son puertas de dos vías o calle de dos vías. Que usted al recibir una bendición, usted le abre una puerta al que se la dio. Y se abre una puerta a usted mismo. Pero cuando usted no recibe la bendición, usted le cerró la puerta al que se la dio y a usted mismo. Es lo mismo que cuando usted da, usted se abre una y le abre una al que usted le dio. Pero cuando usted no da, entonces se cierra la de usted y se cierra la del otro. Los límites de Dios. Yo sé que Dios ha hablado a nuestra vida en esta mañana de los límites de Dios. Salmo 119, 18 que empecé leyendo dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Dónde están las maravillas a tu alrededor? Necesitas que Dios te abra los ojos. La gran lección del jardín del Edén es que usted mismo es que se tiene que establecer los límites. Esos son los límites de Dios. Porque cuando la persona establece límites, adquiere un grado de responsabilidad. Pero cuando no se establece límites, no es responsable ni con su propia vida. Este mensaje no es para que usted se lamente. Este mensaje no es para que usted sienta como agravio. Este mensaje es para que usted sea edificado. Porque la receta de la gente divina está en Génesis 1:2. Capítulo 1 y capítulo se llama la narrativa de la creación. ¿Qué tiene que ver la narrativa de la creación? Que a todos los creados Dios le puso límites. Es por eso que si a los niños no se le ponen límites, hay problemas. Si no hay enseñanza, no hay límites. Si no se enseña la palabra, no hay límites. No es adoctrinamiento, porque la Biblia no es adoctrinamiento. La Biblia es la verdad. Y ya termino. Proverbios capítulo 6. Y no me falla la memoria, que no lo anoté. (6:23), donde dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Cuántos quieren su caja fuerte en esta mañana? Para guardar todo ese diamante que se te dio. Aunque usted no me lo diga, fue diamante, porque no fueron mis palabras, fue la palabra de Dios que se habló. Dese ese aplauso más fuerte, porque usted está aplaudiendo a su yo de mañana. A su yo de mañana que se pone límites y que vive dentro de los límites de Dios. Apláudase usted mañana que estaba pastoreando ovejas que ni siquiera eran suyas. Ah, Dios mío. Estaba pastoreando ovejas que ni siquiera eran suyas, pero la pastoreó y Dios le entregó a Moisés a un pueblo. Ah, Dios mío. Mire, yo no sé cuando uno empieza a predicar, como que al final se prende de nuevo. Sujeto toda hambre.
Cuando Moisés subió al Sinaí, ya con esto termino. Cuando Moisés subió al Sinaí, él puso límites a la orilla del monte para que el pueblo no suba. Escuche. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo rompió esos límites y se hizo un becerro. El pueblo se hizo un becerro. Cuando Moisés descendió y vio todo eso, le partió el alma y rompió las tablas, porque los límites que él había establecido lo habían roto. David aprendió a matar a Goliat fue hace mucho tiempo, atendiendo a las ovejas que no eran de él. Porque es más fácil atender lo que es de uno, o prestarle atención o prioridad a lo que me pertenece, y yo hacerme de la vista gorda de lo que no. Entonces David fue adiestrado en eso. Él sabía. No canten canción. David fue adiestrado en eso, en pastorear ovejas. Pero ¿qué tiene que ver esto con David y Moisés? Es que atendían cosas que otro le puso límites. Pero ay, cuando a nosotros nos quieren poner límites, decimos, pero ¿quién se cree que me quiera a mí poner límites? ¿Qué se cree el pastor? Pero él no sabe. ¿Qué se cree la pastora? ¿Qué se cree el líder? ¿Qué se cree este profesor? O en el ambiente que uno se maneja, ¿qué se cree este compañero? Son límites. Porque donde comienza el respeto es cuando se establecen los límites. Donde comienza el respeto es donde se establecen los límites. Usted quiere que usted los respeten, ponga límites. No importa en el ambiente, en el área, usted quiere respeto, ponga límites. Eso fue lo que hizo Josué. Estaba a punto de morir y le dijo al pueblo, usted estaba en un asunto pidiendo tierra que a mí no me dieron, que lo otro, esta tribu, y dijo, ustedes elijan a quién servir, pero yo pongo límites hoy de que mi casa y yo serviremos al Señor. Ese es el mayor límite que tú puedes poner. No importa si aún no tienes familia, no importa si ya la tienes, es que pongas los límites tú. No dejes que venga Satanás a querer poner los límites en tu casa, en tu vida, en la iglesia. Eres tú que tienes que poner los límites, porque tienes la receta.